bienvenidas y bienvenidos todos nuestros futuros y futuras ingenieras. Les doy una cordial y calurosa bienvenida a su plataforma favorita de aprendizaje, su academia online Easy Math. Espero se encuentren con mucha energía y entusiasmo porque el día de hoy analizaremos qué es la energía interna, cómo se expresa la ecuación sobre la primera ley de la termodinámica, cómo se comporta en los gases ideales y mucho más. Pero dejémonos de tantas palabras y vamos rápidamente a ver de qué se trata. Si tuviésemos que dar una breve definición sobre qué es energía interna, creo que esta sería una definición adecuada, en la cual se nos dice lo siguiente: se denomina energía interna a la energía almacenada por un sistema de partículas. La energía interna es el resultado de la combinación de la energía cinética y la energía potencial. Para esto debemos tener en cuenta que la energía cinética son las moléculas o átomos que la constituyen y estos afectan en su rotación, traslación y vibración. Además, la energía potencial es toda energía intermolecular que se produce debido a las fuerzas de tipo gravitatorio, electromagnético y nuclear. En un comienzo esto puede parecer un poco confuso con esta definición refiriéndonos a átomos, energía nuclear, etc. Pero sin embargo debemos llevarlo a lo más simple y es lo siguiente: la energía interna está conformada por estas dos energías y es la energía cinética y potencial. Hasta ahí es una definición bastante decente y apropiada para poder entender a qué se refiere este concepto. Por aquí podemos ver un gráfico en el cual se está desarrollando un proceso en el cual tenemos presente una presión A como presión B, al igual que un volumen A y un volumen B. Y se está pasando de un estado A a una temperatura A hasta un estado B a una temperatura B. Una vez teniendo conocidas las variables de este gráfico, podemos concluir lo siguiente, y debemos recordar que la energía interna es una función de estado. ¿Y qué quiere decir esto? Simplemente que su variación entre dos estados es independiente de la transformación que los conecte, es decir, solo dependerá de su estado inicial y su estado final. Por lo tanto, independiente de los procesos que se realicen desde el punto A hacia el B y desde el B hacia el A, estos no influirán en la variación de la energía interna, ya que en este caso desde A a B y desde B hacia A estaríamos hablando de un ciclo, y para un ciclo la energía interna es nula, como se menciona aquí. También podemos verlo expresado en esta simple ecuación. ¿Y por qué es nula? Porque el punto inicial concuerda con el punto final, que va a ser este. Por lo tanto, la variación de energía interna será cero. Es importante que tengamos en consideración pequeños detalles, ya sea al momento de analizar las variables que afecten, como también tener en cuenta estos pequeños puntos que nos hacen referencia a factores fundamentales en la energía interna. Sobre la energía interna, como acabamos de mencionar, podemos decir que la variación de esta en un ciclo será igual a cero, ya que el estado inicial y el final coinciden. Importante que tengamos en cuenta este factor. Ahora, si analizamos la energía interna para un gas ideal, hay algunos factores que cambian un poco. Veamos esta pequeña definición. Veamos estos tres puntos que nos mencionan un poco sobre la energía interna para un gas ideal. Y dice lo siguiente: para un gas ideal puede demostrarse que la energía interna depende exclusivamente de la temperatura, y esto lo analizaremos un poco más adelante y veremos que también influye directamente en nuestra ecuación, así es que debemos tener mucho cuidado con este punto. Y esto que se menciona aquí se debe a la ley de Joule. Esta ley hace referencia a que cuando analizamos la energía interna para los gases ideales, solamente debemos tener en cuenta la energía cinética y debemos despreciar la energía potencial. ¿Y eso qué quiere decir? Que la energía cinética, como lo mencionamos en el comienzo, tiene que ver con la vibración de las moléculas, con su traslación y rotación.
Por lo tanto, este factor, la energía, está directamente relacionado con la variación de temperatura, y a su vez la variación de temperatura está directamente relacionada con la variación de energía interna. También nos dicen lo siguiente: la variación de energía interna de un gas ideal monoatómico o diatómico entre dos estados A y B se calcula mediante la siguiente expresión. La variación de energía interna de un estado A B será igual a N por nuestro C sub V por nuestro delta T, que sería la temperatura A menos la temperatura B, donde nos dicen que N es el número de moles y Cv es la capacidad calorífica molar. Importante saber la definición de estos conceptos porque son fundamentales en nuestra fórmula. Las temperaturas deben ir expresadas en Kelvin. Otro dato muy importante de que al momento de utilizar esta fórmula debemos tener nuestra temperatura en Kelvin. Es muy importante analizar este factor, ya que en muchos casos tendremos que realizar una conversión de unidades, ya sea de Fahrenheit, Rankine, Celsius a Kelvin. Y recordemos que Kelvin es una temperatura absoluta. También nos indican las unidades de medida tanto para el sistema internacional como para el sistema inglés. Ya sabemos que nuestra unidad de medida de energía para el sistema internacional serán Joule y a su vez para el sistema inglés será BTU. Es importante que tengamos en cuenta estos dos factores y a su vez que conozcamos cuáles son los componentes de Joule y de BTU. O también nos serviría bastante tener de referencia las equivalencias para, en el caso de no saber la composición de esta unidad de medida, poder realizar una transformación o conversión, lo que a cada uno le sea más cómodo. Al costado derecho podemos ver que tenemos un gráfico. No es igual que el gráfico que se mencionó en la primera parte. Este gráfico es diferente. ¿Y por qué es diferente? Para los más observadores se habrán dado cuenta de que este es un proceso isovolumétrico o isocórico. Y veamos qué es lo que nos dicen. El trabajo realizado por un gas es nulo, ¿ok? Mucho cuidado aquí. Nulo, ya que no hay variación de volumen. A ver, analicemos esto detenidamente y nos están diciendo que el trabajo, ok, ahora estamos hablando del trabajo. En la ocasión anterior estábamos hablando de energía interna, en esta ocasión hablamos de trabajo. Y dice que el trabajo realizado por un gas será nulo, ya que no hay variación de volumen. Si esto lo consideráramos como un proceso de un cilindro pistón, deberíamos tener una compresión o expansión independiente y esta va a tener una variación de volumen. Esta variación de volumen será la que producirá nuestro desplazamiento de nuestro pistón dentro del cilindro y a su vez será la que realizará el trabajo. En este caso, para un proceso isovolumétrico debemos tener en consideración de que no tendremos variación de volumen, por lo tanto no se realizará un trabajo. Debemos también recordar que estamos hablando sobre un gas ideal, muy importante, y esto lo podemos ver expresado en la siguiente ecuación, la cual nos dice que el trabajo para un proceso AB es igual a 0, o también Q, que es nuestro calor, para un proceso AB será igual a nuestra energía interna. Esto queda expresado así porque trabajo es igual a 0, por lo tanto se desprecia en esta ecuación y vamos a tener que nuestro calor, el calor que se esté aplicando a nuestro proceso, se convertirá en variación de energía interna. Y en este punto habrá una variación de temperatura. Recordemos que a variación de energía interna, como lo mencionamos anteriormente, está ligado a la variación de temperatura. Y por lo tanto aquí, al efectuar todo el calor, transformar todo el calor en energía interna, también existirá una variación de temperatura. También dicen lo siguiente: el calor intercambiado en un proceso viene dado por la siguiente ecuación. Y dice: Q es igual a N, que sabemos que es nuestro número de moles, por
C por nuestro delta T, que será temperatura A menos temperatura B. Eso será igual a nuestra variación de temperatura interna. Y aquí debemos hacer hincapié, ya que nuestra C en este caso varía de la que se mencionó en la ecuación anterior. Esta C es solamente la capacidad calorífica. Si agregáramos una sub V, sería nuestra capacidad calorífica a volumen constante. Si fuese una P, sería a presión constante. Esos son factores que debemos tenerlo en consideración para poder realizar nuestro análisis. Recordemos que para un proceso politrópico debemos conocer nuestro Cv y nuestro Cp. Por lo tanto, debemos saber cuál es el significado de cada uno para poder saber dónde tenemos que buscar. Creo que se ha explicado de forma rápida, concisa y muy sencilla, muy resumida, qué es lo que es la energía interna. Tenemos muy claro de que se podría ir en profundidad en cada uno de estos puntos, y me gustaría saberlo si es que a ustedes les interesa ir más a profundidad. En esta ocasión es para tener un conocimiento general del concepto de energía interna, poder ver algunas de sus variables, conocer sus unidades de medida y saber leer estos pequeños gráficos que a su vez traen mucha información y que debemos conocer factores importantes que pueden hacer que cambie sus valores o que cambie la interpretación que debemos hacer en cada uno de ellos. Por lo tanto, hemos finalizado este video. Espero haya sido un gran aporte, espero les haya aportado valor y nos vemos en el siguiente video. Adiós.